자, 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Estoy muy agradecido a Dios porque hoy puedo estar aquí con ustedes. 저는 미국 텍사스 달라스에서 온 김성범 목사라고 합니다. Soy el pastor Kim Sambom que vengo de Estados Unidos, desde Dallas. 저는 렐런트 유니버시티 RU의 학생 처장으로 있습니다. Soy el decano de estudiantes de la Universidad de Remanentes que está en Estados Unidos. 그리고 우리 협력을 하고 계시는 우리 토니 목사님은 우리 RU의 스크리너 학생 담당 목사님이십니다. El traductor es el pastor Toñín, que es el encargado de estudiantes de habla hispana. 저희는 엔세네다와 또 티와나, 엔세네다 또 돌루카 지역에서 계속 수업을 해왔었습니다. Hemos tenido clases continuamente en Ensenada, en Tijuana, también en Toluca. 이번에 특별한 일이 생겨서 우리가 이쪽으로 이제 와서 수업을 하게 됐습니다. Pero de forma especial, este fin de semana hemos tenido este tiempo aquí en Tulancingo. 저희가 수업할 수 있도록 또 집중훈련을 할 수 있도록 허락해 주신 우리 루이스 목사님과 또이 커넥시온 크리스티아나 교회에 감사를 드립니다. De forma especial quiero dar gracias al pastor Luis por todas las molestias que se ha tomado y también así a toda la congregación de la Iglesia Conexión Cristiana que nos ha recibido con mucho agradecimiento. 툴란티코 지역의 중요한 제자들과 함께 새로운 전도운동을 시작하시는 놀라운 계획이 있을지 믿습니다. Estoy seguro que Dios tendrá un gran plan que nos asombrará a todos sobre el evangelismo aquí en Tulancingo. 저는 평생 툴란티코 지역을 처음 와봅니다. Es la primera vez en mi vida que vengo a esta región. 여기서 지냈는데 너무나 좋은 지역인 것 같아요. Es que llevo 2 días aquí y me parece que es una buena región. 이 교회에 준비된 중요한 예비된 사명자들이 많이 있는 것 같습니다. También pienso que Dios ha preparado aquí muchos obreros que los ha escondido. 이번 우리 시간들을 이후로 계속해서 함께 저희와 세계 복음을 위해서 전도운동 함께 나가는 중요한 동자가 됐으면 좋겠습니다. Y estoy seguro que serán los obreros que continuarán junto con nosotros para la evangelización del mundo desde este fin de semana en adelante. 자, 오늘 제가 여러분과 함께 나눌 말씀은 사도행전 3장 1절부터 10절의 말씀입니다. La palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy la podemos encontrar en el libro de Hechos 3, del 1 al 10. 이 제목은 우리의 렘넌트와 모아야 할 것이라는 제목입니다. Y el título del mensaje de hoy es Cosas que debemos disfrutar y cosas que debemos ver. 무엇을 제일 누려야 할까요? ¿Qué será lo más importante que tenemos que disfrutar? 그리스도를 누려야 되겠습니다만 Tendremos que disfrutar de Cristo y del Evangelio. 실제로 누릴 수 있는 최고의 방법이 기도입니다. Y el mejor método para poder disfrutar de esto es la oración. 진짜 이 También tenemos que cambiar nuestros ojos. 세상 실패할 수밖에 없는 ¿Por qué no tenemos más remedio que fracasar en el mundo? 열심히 성공을 위해 달려갈 때 타동을 당할 수밖에 없는 지 ¿Por qué las personas en el mundo no tienen más remedio que estar sufriendo? ¿Cuál será la respuesta o la solución a todo esto? 찬양하는 그 예수 이름의 권능은 무엇이지? ¿Cuál será esa autoridad que hay en el nombre de Cristo a quien nosotros alabamos? 때 여러분의 인생이 바뀌는 것입니다. Cuando podemos ver este tipo de cosas es que vuestra vida cambiará. 시간이 바로 여러분의 인생이 전환점이 되시길 바랍니다. Por eso deseo que a través del mensaje de hoy haya un gran punto de cambio en todas sus vidas. 3장 1절부터 10절을 같이 한번 들고 한 목소리 Me 읽어보겠습니다. gustaría que leyéramos juntos Hechos 3 del 1 al 10. 같이 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos, lo tenemos también en pantalla. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían para que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 아멘. Amén. 자, 오늘 이 사도행전 3장 1절에 보면
재부시키는 시간이 그렇게 시작하고 있습니다. Es que si vemos en el versículo 1 del capítulo 3, podemos ver que Pedro y Juan iban a la oración a la hora novena. 진짜 우리가 누려야 될 것이 무엇인지 살펴봐야 되는데요. Tenemos que entender qué es aquello que tenemos que disfrutar primeramente. 이스라엘 백성들은 하루 3번 정식기도를 했습니다. El pueblo de Dios oraba 3 veces al día. 지금 무슬림들 아시죠? Conocéis a los musulmanes, ¿verdad? 시간 뜰때 휴가실 때뭐 이렇게 시간을 정해놓고 기도합니다. Los musulmanes tienen 6 horas marcadas a lo largo del día para hacer sus tiempos de oración. 약한 자를 깔아놓고 선배들을 깔아놓고 방향까지 딱 그 방향에 맞춰서 기도합니다. Incluso andan con una alfombrilla que la ponen en dirección hacia la Meca, que es la dirección hacia donde han de orar. 인도네시아에 선교를 하러 간 적이 있었습니다. Una vez fui a Indonesia por las misiones. 자, 인도네시아는요 18,000개가 넘는 섬으로 이루어져 있습니다. En Indonesia es un archipiélago formado por más de 18.000 islas. 방 넓어가지고 이쪽으로 끝까지 완전 민족이 다르고 언어가 다르고 달라요. Es una extensión que se extiende mucho y está formada por muchas islas, por lo que parte de islas, personas que viven en unas islas y en otras pueden ser completamente diferentes. 그러니까 이 사람들이 먼 섬에 가까워 떨어져 살다 보니까 언어와 문화가 달라서 살아내기가 정말 힘듭니다. Como están divididos por islas, es difícil incluso entre ellos la comunicación, incluso hasta el idioma cambia en ciertos aspectos entre ellos. 혹시 색깔도 다르고 문화도 다르고 언어도 달라요. Las personas del este y las personas del oeste son completamente diferentes, hasta su color de piel es diferente. 인도네시아가 힌두 교구가 있습니다. Indonesia era un país que antes era hindú, 근데 어느 날 무슬림들이 찾아왔어요. pero un día llegaron los musulmanes. 사람들이 싣고 와서 계속 거기다가 사람들 내려서 계속 선교활동을 했어요. Continuamente entraban más y más musulmanes y ellos plantaron su religión. 정식이 시작해요. Empezaban a hacer la oración a tiempo marcado como el Islam suele hacer. 시아에 이제 선교하러 갔을 때 Y yo fui a hacer las misiones a ese país. 비행기 타고 한국에 도착했어요. Mi avión llegó al aeropuerto, aterrizó en el aeropuerto a una hora que ya era muy tarde. 시차도 갖고 너무 피곤해서 밤에 깊이 잠이 들었어요. Pues había cambio horario, yo ya estaba cansado del viaje, llegué al hotel y directamente dormí. 새벽 4시쯤 됐습니다. Pero sobre las 4 de la mañana, 갑자기 제 귀에다가 스피커를 집어넣듯이 큰 소리가 들렸어요. de repente, como si tuviera un altavoz en mi oído, oí algo a volumen muy alto. ¿Qué era lo que oía? 누나 이렇게 정식한 소리였어요. Oía como sus rezos y oraciones. Es que me desperté asustado. ¿Qué está pasando? 그 나라에 기독교인도 있을 거고 모슬림이 대부분이지만 다른 종교 사람들도 있을 겁니다. Pues ahora la mayoría de esta nación son musulmanes, pero también hay cristianos y hay otras religiones. 그냥 막큰 나라가 쳐놓고 자기끼리 정식을 해요. Pero ellos, como es su hora de la oración, lo ponen en los altavoces a un volumen muy alto. 집중을 해요. Yo fui a hacer un entrenamiento concentrado allí 제게 목사님 부탁하려면 저녁 6시 전에 모두 훈련을 끝내라는 y los hermanos de allí me pidieron un favor de que acabara todo el contenido y los mensajes antes de las 6 de la tarde. 그 지역에서는 사람들이 일하고 와서 저녁에 훈련을 하잖아요. Pues para nosotros lo normal es que nos reunamos en las tardes, noches, porque los hermanos van a trabajar y cuando salen de trabajar es que nos podemos reunir. 근데 이 지역에는 무슬림들이 많아가지고 교회가 예배드리고 있는 데를 찾아가지고 폭발을 던져가지고 혈을 해요. Pero los hermanos de Indonesia me decían que como en esta región hay muchos musulmanes, es incluso peligroso porque pueden incluso hacer estallar iglesias con bombas. 위해서 소수의 안전을 위해서 교회가 쇼핑몰 안에 백화점 안에 들어있어요. Por eso la iglesia en la que yo dirigí este entrenamiento no era un local como este, sino que estaba dentro de un centro comercial, en un local. 백화점 다 6시 닫는다. Pero decía que el centro comercial, todos los restaurantes y el centro comercial en sí, todas las tiendas cierran a las 6. 밤에 술집도 없고 전부 다 닫는다. Y de verdad es que en esa región ni había bares ni restaurantes abiertos hasta tarde hora del día. Y yo pregunté, ¿y por qué cierran tan pronto? 저녁 6시가 모슬림들 정식 예배드리는 시간. A las 6 de la tarde, todos los días, los musulmanes tienen su culto.
하고 6시에 모여서 정시를 드립니다. Todos los musulmanes acaban su hora laboral y a las 6 de la tarde se reúnen en sus mezquitas para celebrar su culto. 그 사람들은 7시 2부에 밀고 한번 Y los que llegan un poco tarde, porque terminan de trabajar un poco tarde o están más lejos, hacen un segundo culto después del primero. 금식 기간 8일 동안 지고 있습니다. Y durante un mes al año, en el tiempo del Ramadán, hacen ayuno. 먼저 금식이 겁니다. 6 veces al día durante todas sus vidas es que oran a Alá. 지금 어떻게 됐느냐? ¿Qué es lo que ocurre? 지금 인도네시아의 93.몇%가 전부 다 무슬림입니다. Ha pasado muchos años desde que llegaron los primeros musulmanes y ahora el 93% de la población musulmana, o sea, de la población de Indonesia es musulmana. 천개국 섬이 다 무슬림한테 그랬어요. Son 18.000 islas, pero la mayoría de ellas ya oficializan el Islam como su religión. 그런 나라였는데 무슬림으로 하나가 됐어요. Era una nación que no podía volverse una, pero por el Islam se ha unificado. 마음이 아팠습니다. A mí me dolía mucho el corazón al ver esto. 사람이 들어가서 정식을 시작했어요. Es que si hubiese entrado ahí alguien que tendría el Evangelio y había empezado a orar directamente a Dios, 베드로와 바울 같은 사람이 들어가서 정식이 해가지고 이단의 문화를 바꿔 si hubiese entrado alguien como Daniel que oraba 3 veces al día al Señor, o alguien como Pablo o Pedro, 이 멕시코를 시키게 돼요. hubiese cambiado la historia por completo. Por eso ustedes han de orar por México. 아프리카를 위해서 기도해야 됩니다. Tienen que orar por toda Latinoamérica. 지금 계속 시기주가 일어나고 있어요. Continuamente se está perdiendo el Evangelio y solo en las iglesias se está haciendo misticismo. 산타 모니테 뭐 이런 여러 가지 세력 때문에 사람들이 자꾸 복음을 잃어가고 있어요. No solo el catolicismo, que tiene gran influencia en estas naciones, sino que también la Santa Muerte y otras religiones se están levantando. 크리스티아나 교회에서는 정말로 지금부터 뜻을 정해서 정식을 시작됩니다. De verdad, todos los hermanos de la iglesia, Conexión Cristiana, han de determinar, como lo hizo Daniel, y empezar la oración. 첫 번째 게 무엇이냐? Por eso, ¿qué es lo primero que han de conocer? 지키고 시간에 Ahí hemos leído en el versículo 1, en la hora de la oración, en la hora novena. 만든 시간이 기대. Quiere decir, no es importante que era novena, sino que tenían una hora determinada para orar. 이 마음과 뜻을 내는 것입니다. No es cualquier hora, sino que era el momento que ellos habían determinado para poner su corazón en la oración. 시간을 정해서 기도할 수 있을까요? ¿Cómo pueden realmente determinar esto y empezar a orar? 말랑을 마셔주고 Pues un método puede ser que pongan una alarma en el teléfono móvil. 수도 있습니다. Puede ser un método, el del celular, pero no es la hora en sí lo importante, sino que tenéis que determinar cuando os levantáis 잠들기 바로 직전 o antes de dormir. Puede ser algo mucho más fácil, 시간을 바로 전에 o antes de comer, 이 사람들 뜻을 정해서 o cuando vosotros determinéis en sí. 저는 정말 이 멕시코 복음화와 정말 땅끝까지 2, 3일 나라를 살리는 이 복음화를 위해서 기도를 시작합니다. De verdad, tenéis que empezar la oración para salvar las 237 naciones y México. 제일 첫 사건이 뭘까요? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando nosotros oramos? 내가 기도할 때 그냥 기도 며칠 봅니까? Es que cuando oro es que simplemente alzo la voz, 며칠 봅니까? es que estamos gritando a donde no hay nada. 그렇지 않습니다. No es eso, 하나님께 기도하는 것입니다. sino que nosotros cuando oramos no simplemente hablamos en voz alta, sino que estamos orando a Dios que está vivo. 성령께서 역사하시는 것입니다. Dios, en el momento que oye nuestras oraciones, también obra. 다들 1장 8절에 오직 성령이 마신 너희가 권능을 받고 땅끝까지 증인들이라고 있습니다. En Hechos 1:8, la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros este Espíritu Santo. 눈에 보이지 않지만 성령께서 역사하십니다. Es que cuando oramos no se ve a la vista, pero el Espíritu Santo realmente está obrando. 그래서 계속 기도해 있습니다. Yo, antes de empezar el culto, sentado aquí en mi silla, también estaba orando. 사도행전 1장 1절처럼 모든 분들에게 그리스도의 영으로 충만케 달라는 뜻이 있어요. He orado para ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de Cristo, quien solucionó todos los problemas. 그리스도께서 부활하셨다는 거예요. En Hechos 1:3, ahí habla de que Jesucristo ya había resucitado. 이 성령 충만하게 달라는 Que pueda ser lleno del Espíritu de ese Cristo que ya ha resucitado con pruebas indubitables. 1장 4절 5절에 Si vemos en Hechos 1:5, 예루살렘 떠나지 말고 약속하고 기다리라고 했어요. ahí habla de que no
de que no se vayan de Jerusalén, sino que permanecieran en la promesa. ¿Cuál es la promesa del Padre? 쓰게 약속하셨습니다. Le dio la promesa después, más adelante, de que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo. Espera esa promesa de recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben? Si vemos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Esa llenura del Espíritu Santo vino también al aposento alto de Marcos. Señor, en este momento lléname de la misma forma. Señor, obra en este momento no solo en todos los hermanos de Conexión Cristiana, sino también en todos los campos que tienen conexión con ellos. Obra en los campos donde nosotros hoy estamos, donde están conectados con nosotros. Es lo que ocurre cuando nosotros oramos. Número 2, ¿qué es lo segundo que ocurre? Así como obra el Espíritu Santo, a la vez, al mismo tiempo, se quebrantan las tinieblas. Es que si nosotros apagamos todas las luces, será un poco oscuro este lugar. ¿Cómo podemos hacer que se vaya a la oscuridad? Si gritamos todos juntos que se vaya a la oscuridad, ¿se irá? No. Alguien tendrá que encender la luz, nada más. Entonces se enciende la luz. En el momento que se enciende la luz, toda oscuridad desaparece. Las tinieblas y la luz no pueden convivir juntos. Si ustedes oran, el Espíritu Santo obra. Y en ese momento la oscuridad que obra en mi vida, en mi familia, es quebrantada. Esto es lo que ocurre cuando nosotros oramos. Es que es una realidad espiritual. Es que vamos a pensar que sus familiares están en Chiapas, o están en Guatemala, o están en Chile. Pueden orar desde aquí por ellos. Nosotros estamos aquí en este lugar y ellos allí bien lejos, pero en este momento que la obra del Espíritu Santo esté obrando en cada uno de sus campos. Es que el escuchar el Evangelio es algo muy bueno. También me pasa a mí. Pero mis padres son personas que han creído en Jesucristo no desde hace mucho tiempo. Eran unas personas que han nacido en unas familias donde se hacía mucha idolatría. Y el resultado de esa idolatría es que mi familia sufrió mucho y siempre teníamos dificultades. Continuamente éramos engañados y extorsionados y mis padres continuamente peleaban porque las personas cercanas les engañaban a uno y al otro. Eso era una maldición que había en mi familia. Yo no podía solucionar este problema. Yo no podía hacer nada para cambiar esto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En el momento que empecé a orar por mí, por mi familia, empecé a orar en el nombre de Jesucristo, que toda oscuridad que esté obrando en mi línea familiar sea quebrantada. Ahora mismo estoy aquí en México, en Tulancingo. Dios, aún así, obra en todos los campos que tienen conexión conmigo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros oramos. No es algo que me carga la oración. No es algo que es una obligación en sí, sino que es algo que yo disfruto, es una bendición muy grande para mi vida. Por eso, cuando estén a solas, no piensen en otra cosa, sino que oren. Habrá personas que tienen problemas con espíritus, con demonios, que hayan tenido pesadillas o que hayan visto o oído voces. Hay personas que continuamente su familia está sufriendo porque desgracias están ocurriendo.
Hay personas que se acercan a mí con malas intenciones y me dan temor. 또 기억하십시오. Estas personas, recordar esto bien, 없습니다. no podemos cambiar estas situaciones. No puedes hacer nada para revertir la situación. 제가 그 이름으로 기도하는 것입니다. Empieza a orar en el nombre de Jesucristo, quebrantando toda esta oscuridad. 성령께서 나와 함께 모든 현장에 역사하십시오. Empieza a orar para que en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo empiece a obrar en todos esos campos. 그리고 무너지는 것입니다. En ese momento se quebranta la oscuridad. 사도행전 10장 19절의 말씀 약속하고 있습니다. Es que si vemos, no, 10장 19절. si vemos en Lucas 11:13, 그와 전가를 밟으면 모든 곳에서 제할 것들을 주셨다고 했습니다. ahí habla que Dios nos dio autoridad. 여러분이 이 권세를 붙잡고 기도하십시오. En Lucas 10:19, perdona, nos dio autoridad. Es con esa autoridad con la que tenemos que orar. 세 번째 일어나는 일입니다. Hay una tercera cosa que ocurre cuando oramos. 기도할 때마다 하나님은 하늘 군대를 앞서가서 모든 문들을 열어주시고 En el momento que estamos orando, Dios moviliza el ejército de ángeles y los comisiona. 이 사자굴에 갔을 때 Daniel, cuando entró al foso de los leones, 늘 기도하고 기도하고 있는 다니엘에게 하나님이 천사를 보내주시고 사자 입을 막았습니다. Dios envió los ángeles para cerrar la boca de los leones y ayudar a Daniel, que oraba 3 veces al día. 히스기야 왕이 기도할 때 아스불사 18만 5천을 물리치는 천사를 보내셨어요. Es que el rey Ezequías oró y Dios envió un ejército de ángeles para que pueda tener victoria en la batalla. 기도할 때 일어나는 사실입니다. Esto es lo que ocurre cuando nosotros oramos. 텍스트를 몰라요. Las personas no conocen la realidad espiritual. 내가 빼달라고 기도해요. La mayoría de las religiones, todos oran para que las cosas ocurren tal cual ellos quieren. 10년 내 기도를 들어주시겠지. Si yo me esfuerzo mucho en la oración, ¿será que Dios me escuchará y me responderá? 기도할 때 일어나는 일들을 몰라요. No sabe lo que realmente ocurre cuando oran, pero oran esforzadamente. 나야 기도를 드릴 수 있어요. Esto es, tenéis que conocer lo que ocurre cuando ustedes oran, entonces podrán disfrutar de la oración. 내가 이 시간을 잡고 기도할 때 Cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, 성령께서 역사하셔. el Espíritu Santo obra. 선생님이 밖에 La oscuridad es quebrantada. 군대가 하늘 군대가 두 군대는 역사가 일어나. Los ángeles se movilizan y a mi favor. 그때 하나님은 우리에게 만남의 축복을 하나. En este momento también Dios me da el encuentro de bendición. 전도부터 열어주시고 정말 중요한 전도자의 만남의 축복 주시고. Por eso es que Dios abre las puertas del evangelismo y me da los encuentros con las personas que Él ha preparado. Esto es lo que ocurre cuando nosotros oramos. 계속 기도해야 되는 것입니다. Esto es lo que nosotros tenemos que disfrutar. 어떻게 기도할 수 있을까요? Pues, ¿cómo puedo realmente disfrutar la oración? 자, 이제 기도 정치로 보시고 집중으로 기도하는 것입니다. Es el orar a tiempo marcado, continuo y concentradamente. 제일 기도 시간에 Hemos visto en Hechos 3:1 que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, tenían una hora marcada para ir a orar. 뜻을 정해서 하루 세 번 정식 기도를 했어요. Daniel propuso en su corazón y oraba 3 veces al día. 포로를 잡은 것 같습니다. Un día Daniel cayó en cautiverio, 포로가 됐어요. pero se volvió alguien que podía influenciar a muchas personas. 바벨론 사람들이 시기하겠죠. Incluso había personas de Babilonia que estaban bajo sus órdenes. 포로인데 우리보다 높아. Es que él es esclavo, le hemos capturado y le hemos traído a nuestra ciudad porque tiene un nivel más alto que el nuestro. 때리자. Es que tendremos que hacer que vuelva al lugar de esclavo porque él nos da órdenes. 이 다니엘의 거점을 찾으십니다. Entonces empezaron a buscar una forma de hacer que Daniel pierda esa posición. 진정한 거점. No había nada de lo que podían acusar a Daniel. 때리지. Entonces, ¿cómo hacemos que a este le saquemos de ese poder? 쫓아가게 돼. Entonces encontraron algo. 다니엘이 세 번씩 예루살렘 창을 열고 감사하며 정식 기도하는 것을 보게 됩니다. Se dieron cuenta que en dirección hacia Jerusalén, Daniel 3 veces al día abría las ventanas y oraba a Dios. 아, 저거다. Entonces ahí ellos se dieron cuenta, esto es con lo que le podemos hacer caer. 왕한테 진짜 Entonces fueron a buscar al rey. 왕한테 맡겼던 믿음. Y al rey le dijeron, 지는 사람이 아니라 신적인 존재입니다. diciéndole, rey Darío, es que tú no eres simplemente rey, tú eres como un dios. 신기한 방법이라 본 적이 없어요. Le alardeaban y le saltaban continuamente, no ha habido un rey como tú, le decían. Es que tú eres nuestro rey y eres nuestro Dios. 저들이 이렇게
Es que siempre vivas. Entonces él se sentiría muy bien, el rey, ¿verdad? Porque le decía estas palabras. 그래서 왕한테 딱 얘기합니다. Entonces en ese momento le dijeron, 당신은 신이기 때문에 당신 외에 다른 사람이나 신이가 잘나는 사람이 있으면 사자고로 집어버렸다. como tú eres nuestro rey y eres como nuestro Dios, de verdad, si hay alguien en nuestra nación que adore a otro Dios, metémosle en el foso de los leones. Entonces el rey vio que eso tenía sentido. Ah, vale, pues sí, hagámoslo así. Entonces solo firma este tratado. 저는 왕의 반지입니다. Entonces la firma del rey es su anillo. 왕이 거절. Entonces con su anillo firmó ese tratado. 왕은 이제 앞으로 못 바꿔요. Como es el decreto del rey, es que ya no lo puede cambiar ni el rey. 감시하는 Entonces en ese momento estas personas estaban esperando que Daniel hiciera esto. 사실을 알았을까요, 몰랐을까요? Daniel, ¿sería que conociera, que había conocido de este tratado o no? 알았을까요? ¿Lo sabría Daniel o no? 알고 있었어요. Claro que sabía que era ilegal desde ese momento. 나는 그때를 보면 Si vemos en Daniel 6:10, 조서의 오인지 것을 알고도 Daniel supo que el edicto había sido firmado. 다니엘이 믿지 않고 아 지금 만약에 이렇게 도장 보고 이렇게 내가 기도하다 사자문을 갈 수 있으니까 문을 닫아놓게 해야 되겠다 그렇게 생각을 했어요. Pero es que su corazón no se movió para nada. Si se hubiese movido, hubiese pensado, ah, bueno, pues como ahora existe esta ley de que no puedo orar, pues en vez de hacerlo con las ventanas abiertas, voy a cerrarlas y orar más bajito. Es que, ¿qué hubiese hecho yo? 그래서 저걸 가면 안 되니까 문 닫아놓고 해야지. Es que si me ven haciendo esto, me van a meter en el foso de los leones. Yo no puedo acabar ahí. Voy a cerrar las ventanas. En vez de hacerlo 3 veces al día, ¿por qué no lo hago solo por la noche una vez? 이제 무릎 꿇고 안 하고 무릎을 해야지. Es que no voy a ponerme de rodillas para que cualquiera que me vea piense que esté orando, sino que lo voy a hacer tumbado en la cama. Yo lo hubiese hecho algo así. 근데 다니엘은 변한 거야. Pero Daniel no se movió su corazón. 분명히 사실 아는데도 불구하고 창문을 Es que él sabía que este edicto había sido firmado, aún así abría las ventanas 그래서 y mirando hacia Jerusalén. 기도하는 거예요. De la misma forma se aferró al pacto de Cristo y oraba. 세븐 감사하면서 무릎을 꿇고 Arrodillándose 3 veces al día, él oraba a Dios 기도했어. con gratitud. 그래서 나쁜 놈들이 오늘 포착했다. Entonces, aquellos que eran malvados veían como Daniel hizo esto y dijo, mira, rey, es que Daniel hace esto. 난 지금 다른 신에게 Daniel, que es tu siervo y trabaja muy bien, pero es que él está adorando a otra persona que no eres tú. 사자문을 씹어야 돼. Como usted, rey, ha firmado esto, pongamos a Daniel en el foso de los leones. 실수했구나. En ese momento el rey se dio cuenta, ah, he cometido un error. 내가 나쁜 놈들을 씹었구나. Es que estas personas me han engañado. 나한테 그랬구나. Estos se habían propuesto el atrapar a Daniel. 여자들 내 실수로 믿게 된다는 Y él, que es un trabajador muy importante para mí, es que ha sido engañado de esta forma y ahora yo tengo que cumplir con esto. Es que fue a buscar a Daniel, el rey. 진짜 바로 왕이 다리오 왕이 다니엘에게 뭐라고 말하지 않습니까? ¿Qué dijo el rey Darío a Daniel? 너희 지금 기도하시다 하나님의 종 다니엘아. Daniel, tú que tienes un gran Dios, 하나님이 너를 사자고 지키실 거야. el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, Él puede librarte del foso de los leones. 이 하나님이 너를 지키실 것이다. Él te librará, Él te protegerá. 목사님이 집합원 게 아니고 지금 불신자 왕이 이야기하는 Es que no es que vino su pastor, el pastor de Daniel, a decirle estas palabras, sino que el rey Darío fue a decirle esto. 거니까. Y él entró al foso de los leones. 자, 사자가 참을 수 있습니다. ¿Será que los leones le comieron o no? No, no le comieron. Es que parecía que tenían hambre. Entonces, si entrara alguien, pues seguramente que los leones se echarían encima a comerlo. Pero de repente vinieron los ángeles ahí volando y le cerraron la boca. Querían comer los leones, pero no podían comer. 몇번 시도하다가 벌써 Entonces, yo creo que los leones se desanimaron por completo porque había algo que los impedía comer, aunque querían comer. No podían comer para nada. 내 실수로 Entonces, el rey también se desanimó porque pensaba que Daniel iba a morir por su culpa. 증명하고 있어요.
pero había una ley importante en esa nación. 죄수 이 사자굴에 넣었는데 하루 동안 안 죽고 있으면 하나님이 살리셨다 해가지고 얻어주는 법이 있어. Si alguien por ley es echado al foso de los leones y pasa 24 horas, después de un día, si no le han comido los leones, entienden que Dios ha salvado a esta persona y lo libran de toda condenación. 왕이 벌딱 쓰고 새벽 일찍 맞춰서 갑니다. Por eso el rey espera a que amanezca y justo en la mañana, a primera hora, va al foso de los leones a ver si Daniel sigue vivo. 빨리 가자. Entonces, por si Dios ha salvado realmente a Daniel, vayamos a ver. 그래서 왕이 두려운 마음으로 사자굴에서 부릅니다. 다니엘을 부릅니다. Es que con un temor en su corazón y gran expectación fue a ver al foso de los leones si seguía Daniel ahí. Es que seguirá vivo o no. 자, 그런 마음으로 이렇게 부릅니다. Fue corriendo a ver si seguía vivo o no. 지극히 하나님의 종 다니엘아, 하나님이 구원 너를 폭하시기 내가 하시느냐? Y decía, Daniel, tú que adoras a tu Dios y que está vivo, ¿sigues vivo? 자, 이렇게 말하니까 소리가 들려야 되는데 Entonces, estaba ahí esperando a ver si contestaba Daniel de alguna forma. 되게 다니엘이 있어요. Entonces, Daniel contestó, 세 번째, 번 번째 왕이여 만체수를 하옵소서. oh rey, vive para siempre. Ah, Daniel sigue vivo. Sacarle de ahí rápido. Entonces, sacaron a Daniel 믿은 나라는 분들이죠. y a los que acusaron a Daniel. 다니엘이 건드렸는데 이 나쁜 놈들 대신 쳐더라. Es que aquellos que acusaron a Daniel, echarle al foso de los leones en el lugar de Daniel. 갑자기 사자의 입을 막고 있는 천사들이 따라와. De repente los ángeles que estaban cerrando la boca de los leones les abrieron la boca. 사자굴에 떨어지는데 떨어지고 있어요. Entonces los echaron al foso de los leones a estos malvados. 찍고 나서 먹어야 되는데 Los leones tendrían que haber esperado a que cayeran al suelo para comerlos. Pero los leones tenían mucha hambre. 고기가 있는데도 못 먹었어. Tenía delante comida durante todo un día y no la podían comer. Es que de repente el león saltó para arriba y en el aire es que se comió a estas personas. 뼈도 막 아프다는 거예요. Hasta los huesos los quebrantaron. 아주 독특한 습이죠. Es que fue la historia así. 이게 다니엘이 정치가 얼마나 되는 거예요. Esto es lo que ocurrió en la vida de Daniel, que oraba 3 veces al día. 여러분 시간을 정해놓고 뜻을 정해서 기도하시고 De hoy en adelante, propónganselo en su corazón el tiempo de la oración. No solo eso, estar orando continuamente. 선생님 지역에 이번에 처음 왔습니다. Es la primera vez que vengo a Tulancingo. 누가 이 자리에 앉아 있을지도 모르고 No sabía con quién me iba a encontrar ni quién iba a estar aquí sentado en el día de hoy. 이 어떤지 이 교회가 어떤지 아무것도 몰랐어요. Qué tipo de iglesia es, qué tipo de ciudad o región es, no sabía. 제가 알고 있는 전국과 전 세계에 있는 사람들에게 기도 제목을 보냈어요. Es que yo he enviado los títulos de oración a las personas que sé que siempre oran por mí. 지금 시간에도 전 세계에서 이 플라티코를 위해서 기도하고 있습니다. Y hay muchas personas en todo el mundo que están orando por Tulancingo ahora. 기도의 비밀을 전하고 있어요. Es que yo siento que están orando por mí también. 지금 있어요. Continuamente yo estoy orando también. 화장실 가서 뭐 씻고 하더라도 그때도 계속 Incluso en el baño, duchándome, en la habitación, es que estoy orando continuamente. Cuando he llegado a la iglesia y me he sentado en la silla, también me he puesto a orar. 14기도 Continuamente estoy orando. 그냥 문제가 생길 때 집중으로 기도하는 거죠. Cuando ocurre un problema determinado, concentradamente oro. 혼자 있을 때 Y después el tiempo a solas. 혼자 있을 때 뭐 하시나요? ¿Qué es lo que hacéis cuando estáis a solas? 가족들이 가는 여행 가고 내가 혼자 남았다. Es que toda la familia se ha ido de viaje y yo me he quedado a solas. 3일 동안 내 혼자 힘들을 즐기게 3 días estoy de vacaciones a solas. 됐다. Ah, qué bien, es que estoy a solas. 그때 뭐 하시겠어요? ¿Qué es lo que hacen ustedes? 그때 무슨 생각하시겠어요? ¿Qué es lo que piensan? 혼자 있을 때 내가 생각하는 거 내가 하는 것이 바로 나. Lo que yo hago cuando estoy a solas, lo que yo pienso cuando estoy a solas es realmente quién soy yo. 요새 형들한테 발려서 엄마도 죽고 형들한테 발려서 혼자 누워 있어요. La madre de José murió cuando su hermano nació
Y después sus hermanos le vendieron como esclavo. 돈, 배경, No tenía ni dinero, era esclavo. 이자들. Tampoco estaba su madre y tampoco su padre en ese momento. 요셉은 오직 하나님께 기도하고 Él solo se veía capaz de orar a Dios. 30장 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하시니 Y en Génesis 39:2 dice, porque el Señor estaba con José, 그가 맞아. era próspero en todas las cosas. 자, 우리 레브런트들이 있습니다. Aquí hay jóvenes remanentes. 저희 한국처럼 이야기 Mi hijo también es adolescente. 한참 사춘기예요. Es ahora mismo, pues tiene una edad muy mala. 뭐지 방에 문을 열면 안 돼요. 잠깐고 있어요. Es que no puedo entrar a su habitación de repente abriendo la puerta así de golpe. 내가 뭐 열면 그러면 Es que si yo de repente entro a su habitación sin llamar ni nada, es que me regaña y todo. 내가 있을 때 얘가 분명히 세개 중에 하나 하고 있어요. Es que si yo, sin que él se dé cuenta, abro la puerta, él está haciendo tres. De tres cosas está haciendo una. O está jugando en el ordenador, 이제 그러니까 이그 핸드폰을 보고 있거나 o está viendo su teléfono móvil, jugando a videojuegos con su teléfono móvil, 이제 뭐 다른 이제 TV를 보고 있거나 o está viendo la televisión. 스크린에 보고 있는 겁니다. Siempre está viendo alguna pantalla. 만약에 딱 있는데 Si abre la puerta, 또 기도하고 있다. de repente abre la puerta a su habitación y él está orando. 그러면 그 친구들 세계 보고 말아. Es que si él hiciera eso, haría la evangelización del mundo. 자, 이 시간에 어떻게 할 것인지. Pero cuando está a solas, él no hace eso. 이 시간에 아님처럼 요셉처럼 이 언약을 누릴 수 있다면 세계 보고만 지금 De verdad, si ustedes cuando están a solas, al igual que José o Daniel, pueden disfrutar de la oración, se volverán testigos para la evangelización del mundo. 이 한가한 시간에 이 시간에 Y por último, también hay un tiempo libre. 잠시 이 시간에 돌아다니다가 바세바를 도망하고 살인하고 이런 얘기를 했어요. 잠시 네. 이 시간에 이게 먹다가 바세바가 목욕하는데 그래서 강간하고 살해하고 이런 얘기를 했어요. Es que podemos ver Daniel como en su tiempo, o sea, David, perdona, David en su tiempo libre, él siempre iba y estaba por el campo. 그래서 이 시간을 어떻게 활용하는 것인가? Él utilizó muy bien su tiempo libre. 이 시간을 어떻게 할지 추천해 볼게요. A veces no sabemos cómo utilizar nuestro tiempo libre. 말씀 듣고 기도하셨다면 Si pueden orar, concentrarse en la palabra en el tiempo libre, 그냥 방법이. será algo que los ayude a disfrutar del secreto de la oración. 자, 우리가 우리의 것에 대해서 살펴봤습니다. Es que hemos visto lo que tenemos que disfrutar. 자, 두 번째 이제는 보아야 할 것을 볼 것인데요. Es que lo segundo que vamos a ver es lo que tenemos que ver, 그 무엇을 보아야 될 것인가? que es aquello que tenemos que ver. 자, 이거 한번 보십시오. Entonces quiero poneros este ejemplo. 내 주변에 이런 사람이 있다면 Si cerca de ustedes hay alguien como estas personas, 자, 이 사람이 일반 탤런트입니다. no se ve muy bien en la foto, pero es un famoso de Corea del Sur que sale en televisión. 이 사람 엄마가 부담이에요. Su madre es adivina. 어릴 때부터 엄마가 점치고 부담 있는 걸 보고 자랐어요. Entonces, él ha crecido viendo como su madre desde pequeña hace brujería y también adivina el futuro. 사람이 이제 방송에 새로운 프로를 만들었어요. Pero él se ha vuelto alguien famoso que sale en televisión y empezó un programa de televisión. 만들었냐면 자기가 부담 옷을 입고 사람들이 상담해 주는 거예요. El programa de televisión trataba de que él se ponía las ropas de adivino y venían personas a hablarle de sus problemas. 이 사람과 협정에 을 당한 사람들이 전부 다 상담을 해요. Entonces, personas con problemas graves venían a su programa y hablaban con él que hacía de adivino. TV 프로에 뭐 이런 거 하냐. ¿Cómo pueden hacer esto en la televisión pública? 그냥 제가 딱 보는데 누가 찾아왔는데 Entonces, un ejemplo de una persona que fue a visitarle, 10살짜리 예쁜 여자가 찾아왔어요. una jovencita de 23 años. 그래서 너 직업이 뭐냐 이렇게 물었어요. Y este presentador le preguntó, ¿a qué te dedicas? 이 사람 말을 못해요. Y ella no podía decir a qué se dedicaba. 참을 있다고 뭐라고 말하냐. Y después de esperar un tiempo sin poder hablar ni una palabra que dijo, 사람과 똑같은 일을 하고 있어요. me dedico al mismo oficio que tú. 자기도 부담이란 말이에요. Ah, entonces, ¿qué estás diciendo que tú también eres adivina? 지금 23살인데 무당이세요. Tiene 23 años y es bruja, adivina. 점치고 부담을 받게 돼요. Tiempo atrás le vino los espíritus, los demonios a ella y empezó a adivinar el futuro de las personas. 이 사람이 부당이 안 됐어요. Pero empezó a hablar de su historia y contaba que
Ella antes no, claro, desde un principio no era divina. 선수였어요. Ella era una patinadora profesional que patina sobre hielo. 스케이트 뭔지 아시죠? ¿Conocéis el patinaje sobre hielo, verdad? 그냥 돌다 뭐 오셨죠? Que van así patinando sobre el hielo y saltan y dan vueltas en el aire. 그 피겨스케이트 선수였어요. Ella era profesional de esto. 많이 했어요. Incluso en sus tiempos, cuando era muy jovencita, ella ganaba muchos premios. Ganaba muchas medallas de oro también. Entonces, los entrenadores tenían expectativas de que ella pudiera ser, podía salir a las Olimpiadas a representar a Corea del Sur. 피겨 있는 사람. Era alguien de que tenían grandes expectativas sobre su carrera. Pero un día le vino un problema. 이 여자가 연습을 하고 있는데 Es que ella estaba practicando como solía hacer. 괜찮은데 Ella continuamente estaba patinando. 이 제일 중요한 스킬이 뭐냐? Entonces, ¿qué es la habilidad más importante que ellos han de hacer muy bien? 회전하는 거고. Es cuando saltan y dan vueltas en el aire. 근데 정말 딱 떠가지고 회전할 때 집중력이 필요해요. Es que para saltar y dar vueltas en el aire y caer sobre esas cuchillas de nuevo, de pies, tienen que concentrarse muy bien. 이 맨땅에서 그냥 뭐 어지러움 있잖아요. Es que hasta aquí nosotros con los zapatos y todo, si solo damos vueltas en el suelo, es que nos mareamos. Pero ella está sobre hielo que es muy resbaladizo. Salta, da vueltas en el aire y vuelve a caer. En el aire da varias vueltas incluso. Es que necesita mucha concentración para ello. 근데 이면 빛이 보여. Pero a ella le empezó a ocurrir desde un momento que en el momento que saltaba para dar la vuelta, veía un demonio. Se sorprendía, se asustaba. Entonces, como saltaba y en el aire veía un demonio, se asustaba y caía al suelo. 그죠? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Esto es lo que hacen ellos. Entonces, saltan, dan vueltas y tienen que caer así de pies. Pero continuamente es que se cae, 빛이 보여. porque ve espíritus. 쩍 벌려면 보이는 거예요. Solo cada vez que saltaba en el aire es que veía un demonio. 좋은 성격을 받을 수 있겠습니까? Si se cae continuamente, ¿podrá tener buena puntuación? No. 계속 매달 못하는 거예요. Por eso hubo un momento que ya no le funcionaba. 이제 더 이상 이제 승소를 할 수 없다. Entonces llegó un momento que ella se dio cuenta, no voy a poder ser profesional más. 그 이상한 짓을 찾아가고 있는데 Entonces fue a buscar a una divina 이야기한 거예요. y alguien le dijo, 요면 없다. hay una divina muy famosa. Ve y que te haga un ritual para ahuyentar este espíritu. 그래서 그냥 막 생각했다. Entonces fue a buscar a esa adivina en Corea del Sur. ¿Y sabéis qué le dijo esa adivina? 너 빛이 짚어내야 되겠다. 너 부담돼야 되겠다. Es que ese espíritu está viniendo a tu vida para que tú seas bruja, adivina también. No, es que yo no puedo hacer eso. 부담을 하게 해주세요. Dile al demonio que me permita hacer, continuar con mi carrera 10 años más, nada más. 시대에 좀 부담해보세요. Por favor, tú que eres también adivina, dile al demonio para que me permita. Entonces el adivino hizo su ritual para decirle esto. 뭐라냐? 안 된다. 지금 받아야 된다. Y el demonio le decía, no puedes, tiene que recibirme ahora. 내리고 싶어. Entonces tuvo que aceptar ese demonio. 그 사람이 De ese momento, con el poder del demonio, se volvió adivina. 막 이러면서 막 정치는 부담이 사람들. Entonces se volvió una divina que pues hace sus rituales. 가족도 다 연락을 해요. Entonces toda su familia, su relación con sus familiares también se rompieron. 친구들도 다 떠나버려요. Sus amigos cercanos también se alejaron de ella. 하고 상담하는 거예요. Empezaba a sentirse muy sola y fue a este programa. 나온 거예요. Esto salió en la televisión. 자, 이거 만약에 이 친구 바로 옆에 있는 다른 스케이트 선수 내가 친구다. Si, por ejemplo, alrededor suya hay una persona que es patinadora sobre hielo como esta chica. 이 친구 이름 말해주겠습니다. Si esta chica hubiese sido una de sus amigas, ¿qué le hubieseis dicho? ¿Le hubieseis dicho, ve y busca a esta bruja famosa? ¿Qué es lo que ustedes le hubiesen dicho? 친구라면 Si ella fuese mi amiga, ¿qué le hubieseis dicho? 야, 살 수 있는 길이 있어. Hay un camino para cambiar esto. 네가 스트레스 받을 수 있는 길이 있어. Hay un camino para salir de toda oscuridad y maldición. 네가
우리가 그리스도 통해 하나님을 만나야 돼. Tienes que conocer a Dios a través de Cristo. 말했겠죠. Entonces le explicaríais el Evangelio, ¿verdad? 자, 시선법을 했습니다. Esta persona, si escucha el Evangelio y acepta a Jesucristo en su corazón, 귀신 볼까 안 볼까요? cada vez que salte y dé vueltas, ¿verá a los demonios o no? No lo verá. 하나님 따라가는 거. Se irá a Satanás. 이제 성격자 안 받아가지고 해야겠죠. Entonces ganará también medallas de oro porque tenía muy buen talento. 설명합니다. Entonces las televisiones vendrán y le harán una entrevista. 네, 이렇게 나올 수 없는 선수였습니다. Entonces ella dará su testimonio diciendo, yo no podía continuar con mi carrera, 그리고 내가 이 자리에 있어도 금메달까지 따게 됐습니다. pero por gracia de Dios es que Dios me ayudó y ahora es que he ganado esta medalla de oro. 부모님이 그랬다 할렐루야. He ganado esta medalla de oro, pero le doy toda la gloria a Dios, aleluya. Diría eso, ¿verdad? 이 시골에 모든 사람들이 전부 다 선물 달. Entonces todos los coreanos que están viendo como ella ha ganado la medalla de oro habrán oído esas palabras. 스케이트 선수 중에 크리스찬이 없었겠습니다. Es que no hay, ¿será que no hay ni una cristiana que patine sobre hielo? En mi nación habrá, por supuesto, pero ninguna de las patinadoras sobre hielo que tenían cerca, que eran creyentes, le pudo dar una respuesta a ella. 이 친구의 상태가 무슨 상태인지 답을 몰라요. No eran capaces de ver cuál era el estado que tenía esta patinadora sobre hielo. Por eso tenéis que tener estos ojos. 20%밖에 없는. ¿Por qué la gente fracasa en el mundo? 좀 멋있대. ¿Cuál es el estado espiritual de estas personas? 길을 멋있대. ¿Cuál es el camino para salir de todo esto? Tenéis que aferraros a esto. 자, 이렇게요. Voy a poner un ejemplo más. 자, 유튜브에 보면 소프트 와인 만들면이라는 채널이 있어요. En YouTube hay un canal que se llama Soft White Underbelly. 치면 딱 나와요. Si ponéis esas palabras en YouTube, sale este canal. 이 마크 라이트라는 사람이 포토그래퍼인데 이 사람이 만든 채널이에요. Este canal es un canal de YouTube que está creado por el fotógrafo Mark Laita. 사진 너무 잘 찍어서 상도 많이 있어요. Él es un fotógrafo profesional y ha recibido muchos premios debido a su fotografía. 기업에 자기가 광고 사진도 찍으면서 돈도 엄청 벌었어요. Entonces las compañías multinacionales que son muy grandes siempre le contratan a él para que haga fotos para publicidad, etcétera. 이 사람은 로스앤젤레스에 저 헐리우드에 많은 막 영화 배우들 살고 있는 거, 저택 있는 그 좋은 동네에 살고 있어요. Él ha ganado tanto dinero que vive en Los Ángeles, cerca de Hollywood, donde viven todas las celebridades y los actores de cine. Es alguien que ha ganado mucho dinero. 저 집에 갔는데 Entonces siempre conduce sus coches de alta gama y un día iba hacia casa 이 동네는 완전히 저택 동물 같은 집들이 있는데 y veía que cerca de su casa, pues todas las casas, las calles, todo se ve muy hermoso. Pero si solo va un bloque más adelante, hay muchísimos vagabundos, 너무 안타깝다. personas sin casa que viven en la calle. 지금 저런 사람들 도와야 돼. Entonces él pensó, es que pobrecitos, ¿cómo viven así? Yo tendría que hacer algo para ayudarles. 깨닫게 만들어주고 있잖아. Es que yo solo trabajo para los ricos y los hago más ricos aún con mi talento. ¿No habrá alguna forma en la que yo pueda ayudar a estas personas que están tan necesitadas? 그래서 이 사람들의 사진을 찍고 이 사람들 인터뷰하기 시작했어. Por eso él empezó a crear este canal de YouTube y empezó a hacer entrevista a cada uno de los vagabundos que él se encontraba. Todos ellos son sin casa, personas sin casa. También entre ellos hay prostitutas. Las dos jovencitas que aparecen en la esquina derecha de abajo parece que son muy hermosas, ¿verdad? 여자가 아니에요. No son mujeres. 얘들이 알고 보니까 트랜스젠더들. Eran prostitutas y después supimos que son transexuales. 박사도 있어요. 경제학 박사도 있어요. También de entre ellos hay gente que se ha doctorado de la universidad. 홈레스. Se ha doctorado en economía en la universidad y ahora no tiene casa y vive en la calle. 지금은 거지가 돼 있어요. Hay dueños de empresas que han fracasado y ahora viven en la calle también. ¿Por qué ellos viven así? Hay un factor común en todos ellos. 마약 중독자예요. Todos ellos han tenido problemas con drogas. 이 사람이 결론을 내렸어요.
Por eso, este fotógrafo tomó una conclusión. 내가 마약 문제가 El problema de este mundo es un problema de drogadicción. 이 사람들 살릴 Si puedo solucionar el problema de la adicción de la droga, podré salvar a muchas personas. 치고 안 돼요. Entonces intentó empezar a ayudar de alguna forma con tratamientos o centros para la rehabilitación, pero no podía realmente acabar con este problema ni ayudarlos. 사람들 상담하다 보니까 새로운 사실을 발견해. Era muy difícil y continuamente hablando con todos ellos es que descubrió otro factor común. 마약 있던 사람들인데 그 전부 다 가정이 다 하게 돼 있어요. Pues todos tienen problemas con la droga, es verdad, pero todos ellos también, sus familias se han roto por completo. Porque sus familias se han roto, ellos también han caído en la droga. 마약 문제가 아니라 가정 문제. Entonces se dio cuenta, no es un problema de droga en sí, sino que se han roto sus familias y eso les ha llevado a drogarse. Entonces empezó a investigar sobre programas para ayudar a familias, pero aún así no había respuesta. Entonces seguía hablando con ellos 아니라 이- 사람들 이야기 보니까 전부 정신이 없어. y se dio cuenta de que no era simplemente que tenían un problema familiar que les llevó a drogarse, sino que mentalmente no tienen ninguna estabilidad. No es simplemente un problema familiar, sino que mentalmente están muy desequilibrados. 진짜 작가가 사람들을 연구하면서 점점점 거꾸로 가까이 가고 있어요 지금. Este fotógrafo es no creyente, pero poco a poco se está acercando a entender cuál es el problema del hombre que es espiritual. Este fotógrafo no conoce el Evangelio, 진짜 복잡하잖아. pero yo le quiero predicar el Evangelio una vez a este fotógrafo. Estoy orando por él también. 그 참여하는 사람이 470만 명. Es que tiene más de 47, no, tiene más de 4 millones de seguidores, suscriptores. Es alguien que es muy famoso, 이 사람이 모르게 달라니까. pero ¿qué entendió él? 이 좌한이라는 사람을 만났어. Un día, después de conocer a mucha gente, conoció a esta persona de la esquina de abajo de la derecha que se llama John. Él es un mafioso. 근데 이 사람이 중국 사람인데 이제 계속 감옥 가고 감옥에 수없이 들어갔어. Es una persona de origen chino, pero continuamente por sus trapicheos y sus negocios, al ser mafia, continuamente entraba en la cárcel y salía. Entonces hasta dejó de hablar con su madre. Pero un día su madre fue a verle a la cárcel. Entonces pidió ese tiempo para hablar con su hijo. Y el hijo accedió a ver a su madre después de mucho tiempo y al ver a su madre la veía muy feliz. Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué eres tan feliz? Es que te veo que tienes un rostro con mucha paz y mucha felicidad. ¿Qué te ha ocurrido, mamá? Y la madre dijo esto. 전에 예수 그리스도를 내 마음에 들여. Hace 3 meses acepté a Jesucristo en mi corazón. 그럼 나도 영접할 수 있다. Y el hijo le dijo, ¿yo también podría aceptar a Jesucristo? ¿Yo también podría encontrarme con Dios a través de Jesucristo? Y la madre dijo, claro que sí. 그리스도를 굳이 영접하고 Entonces acaba aceptando a Jesucristo 마약을 끊었어요. y dejó la droga. 감옥에서 나왔어요. Salió de prisión 지금 교회에서 간증을 못 하네. y ahora está dando testimonio en muchas iglesias. 하여튼 너무 Entonces, al ver el testimonio de una de las personas que este fotógrafo había entrevistado, este fotógrafo pensó en algo. 제가 마약 문제가 아니고 No es, el problema del mundo no es la droga, ni siquiera la familia, ni siquiera es mental el problema, 영적 es un problema espiritual. 이것을 넘어서는 영적인 세계를 Hay un problema espiritual. 이걸 해결해야 되겠구나. Tienes que solucionar entonces el problema espiritual para cambiar todo esto. Él ha llegado a esa conclusión. Es que solo tenemos que explicarle la solución a ese problema espiritual. 시작하고 지금 인생의 문제를 보고 있는데 Es que viendo a las personas, el no creyente ha incluso identificado cuál es el problema verdadero. Pero si nosotros no vemos este mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es aquello que tenemos que ver? Hay 3 cosas. 세상이 왜 신발 수밖에 없는지 ¿Por qué el mundo fracasa? Es lo primero que tienen que ver. 지금 El hombre está separado de Dios, por eso fracasa. 잘 살아있는 여러분 저 잘 사는 미국 땅에 왜 거짓말을 하는 거예요? Es que piensa en esto, ¿por qué
Hay tanta gente en el mundo que está sufriendo. 뉴욕도 가고 싶죠. ¿Habéis ido a Estados Unidos alguna vez? 뉴욕도 가고 싶고, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 가고 싶죠. Seguramente que hay gente que quiera visitar alguna vez Nueva York o Los Ángeles o San Francisco. 유명한 도시들 아니에요. 유명한 도시들 아니에요. Son ciudades muy famosas en todo el mundo. Si ustedes un día lo pueden visitar, se sorprenderán. 혹시 다운타운에 가면 엄청 거짓말이에요. Si vas al centro de estas ciudades, está toda llena de gente en pobreza que no tienen casa. Los sin casa están buscando en la basura qué comer y están comiendo de los restos. En las calles están también metiéndose droga. ¿Por qué viven así? ¿Y en África qué ocurre? Hay muchas personas en África que están infectándose del SIDA y están muriendo. Hay muchos niños que no tienen para comer o beber y mueren. Si viven muy bien, acaban con problemas mentales y las drogas y mueren. Si no viven bien, acaban con enfermedades y también mueren. ¿Por qué el mundo está así? Es porque está separado de Dios. No es un problema de la droga. No es un problema económico. No es un problema en África que si les llenas de dinero se va a solucionar. Por mucho que les compres una casa a aquellos que no tienen casa, no se va a solucionar ese problema. Es un problema espiritual de que están separados de Dios. Tienen que encontrarse con Dios. Entonces están ahí bajo la autoridad de Satanás. A eso les decimos que es su destino. Y están muriendo bajo sus delitos y pecados. Tenéis que ser capaz de ver esto. Hay alguna vez que he podido ir a Tijuana. He cruzado también el borde desde Estados Unidos hacia Tijuana y viceversa. Y hay a veces que tardo hasta 3 horas porque hay una gran fila. Y hay al lado hay gente que se pone a hacer malabares para entretenernos y te piden dinero. Y también hay niños que vienen con dulces y te los quieren vender. Incluso personas con discapacidades con un cartel diciendo me tengo que operar y no tengo dinero, ayúdame. Es que simplemente dando dinero realmente les ayudaremos. Ahí en Génesis 3 había un cojo sentado en la puerta de la iglesia. Ahí había un cojo sentado en la puerta de la iglesia. No podía trabajar porque era cojo. Es que ¿cómo va a comer y alimentarse él? Entonces habría alguien que cargaba al cojo y todos los días le dejaba delante de la puerta de la iglesia. Es una ayuda física. Habrá personas que le den también algo de limosna según pasan por al lado suya. Es algo material con lo que le están ayudando. Es que ese cojo podrá solucionar sus problemas solo recibiendo ese dinero. La Biblia dice que era un cojo de nacimiento. Entonces era una persona que estaba atrapado en ese destino. Era una persona que estaba toda la vida y pensaba que toda la vida iba a vivir así. Por eso que dijo Pedro, no es una persona que por cargarla o darle algo de dinero, su problema va a ser solucionado. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese es el camino. Esta persona no necesitaba el dinero. Muchos misioneros vienen y solo reparten ropa. Si vas a Tijuana, vienen trailers llenos de comida y lo reparten allí en las iglesias. No es ese la solución al problema.
세상의 유일한 문제가 하나님 떠난 문제예요. El problema del hombre es que está separado de Dios, que viven bajo la esclavitud de Satanás, atrapado bajo la maldición del pecado. Tenéis que tener los ojos para ver esto. Entonces podéis ser las personas que pueden transmitir la respuesta concreta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única solución? 예수는 그리스도. Solo que Jesús es el Cristo. 예수 es el Cristo. 나가서 한번 해볼까요? ¿Lo decimos todos juntos? 시작. Jesús es el Cristo. 아멘. 이 그리스도가 이들에게 답입니다. Cristo es la respuesta. 하나님마다 길. Porque están separados de Dios, Él es el camino para encontrarse con Dios. 예수께서 이야기하셨어요. Jesús dijo esto. 내가 길이요 진리요 생명이 나를 보고 자고 옳죠. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. 많은 선지자들은 하나님 만나라고 길이 말해 주는 사람이었어요. Hay muchas personas que, hay muchos profetas que hablaban cuál era el camino de Dios. 말해 주는 게 아니고 Pero Jesús no mostraba un camino para llegar a Dios, sino que Él mismo dijo, yo soy ese camino. Por eso no es un profeta, sino que es el verdadero profeta. 이런 길이에요. Él es el único camino para encontrarnos con Dios, 사단에게 죽어서 하나님을 떠났기 때문에 porque estábamos separados de Dios. Necesitábamos un camino. 예수 길. Jesús es el camino. Jesús es ese único camino. Amén. 두 번째 왕중의 관계. El segundo es el Rey de Reyes. 삶을 사로잡고 있는 모든 저주와 재앙에서 Hay oscuridad que obra en mi vida y en mi línea familiar. 사단의 일로 저주와 운명 속에 살아가는 우리들. Personas que nosotros que estábamos viviendo oprimidos por la obra de Satanás en nosotros. 사단에도 우리 살리신 이 그리스도 Aquel que destruyó ese poder de Satanás y nos salvó de todo esto es Cristo. 백성을 통치하는 다스려야 돼. El Rey es aquel que gobierna sobre su pueblo. 그들을 내보내서 묶어버려. Y si viene algún enemigo, es el que nos protege. 일단 왕중의 왕으로 오셨어요. Jesucristo vino como Rey de Reyes. 첫째죠. Hemos alabado a Dios hace un momento. 짱이죠. Hemos cantado Jesús, tú eres Rey. 예수님 기쁨이 망했습니다. Ven aquí, ven a este lugar, toma tu trono, ¿verdad? Sí. Sí, en 1 Juan 3:8, 하나님이 안에 나타내신 마귀를 멸해놨습니다. la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. 상당시부터 여다우선의 뱀물머리를 사냥하고 있습니다. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. 그래서 이장 14절 15절을 Si vemos en Hebreos 2, 14 y 15, 예수님과 함께 저렇게 시작하십니다. ahí podemos ver lo que dice Dios. 첫 번째로 마귀를 없애하십니다. Dice que Él vino para deshacer las obras del diablo, 두 번째로 죽기를 무서워하고 일평생 마귀에게 종노하는 우리를 자유케 하세요. para destruir por medio de la muerte al diablo y también todo temor que hay en nuestras vidas, 지금 왕중의 왕이 그리스도십니다. para liberarnos de toda servidumbre. 마지막으로 그리스도는 우리의 참 제사장이십니다. Por último, Él vino como verdadero sacerdote. 저주, 재앙, 위험을 십자가에 못 박았어요. Él completamente cambió nuestro destino, solucionando el problema del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos 8, 1 y 2, 이 결코 없다는 aquel que está en Cristo Jesús no tiene condenación, 생명의 선님을 지와 사망에서 너를 해방하였습니다. porque la ley de vida en Cristo Jesús ha pasado de la ley de la muerte a la vida. 할렐루야. Amén. 아멘. 이게 바로 그리스도. Ese es Cristo. 이 그리스도가 우리 인생에 나타났는데 Él es la única respuesta a nuestra vida. 그리스도 우리에게 보내주셨는데 Por eso Dios envió a Cristo. 이 땅에 예수가 오셨어요. Ese Cristo vino y es Jesús. 예수, 그리스도. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Eso es el Evangelio. 이 복음의 비밀을 잘 붙잡고 승리하실 거예요. Tenéis que aferraros a esta bendición y tener la victoria. 포인트입니다. 마지막에. Por último, lo último que han de ver. 자, 우리가 예수 그리스도 이름의 그 권능을 깨닫는 겁니다. Tenéis que tener los ojos para ver el poder en el nombre de Jesucristo. Es un nombre muy importante, el nombre de Jesucristo. 엄마가 멀리서 선생님 Es que cuando yo era pequeño, mi madre, que es profesora de un colegio, trabajaba en un colegio muy lejos. Y solo una vez a la semana venía a casa. Yo siempre he vivido con mi abuela.
슈퍼마켓에다가 이야기해봤어. Entonces, como le daba pena que yo no podía estar con ella, mi madre cuando venía hablaba con el del supermercado de cerca de mi casa. 먹고 싶으면 내 이름으로 꺾어주세요. Si mi hijo viene porque quiere comer algo, apúntalo a mi nombre. 이제 가서 우리 엄마 이름 말하면 내가 한달 마음을 썼었어. Entonces yo podía ir al supermercado y dar el nombre de mi madre y comer todo lo que quiera. 이름이 문제예요. Es que esa es la autoridad del nombre de mi madre. 이 이름을 주셨는데, De la misma forma es que Dios nos ha dado su nombre. 주셨는데 이 이름을 영접하면 하나님 자녀가 되는 거예요. Ese nombre es el nombre de Jesucristo, que si nosotros aceptamos, nos volvemos hijos de Dios. 자, 이 입구에 그런 일단 시기를 그렇게 했는데요. En la entrada está escrito un versículo de Juan 1:12. 같이 가볼까요? Es que lo habéis memorizado ya, 영접한 자, lo, 그 confe- 이름을 믿는 자들에게는 하나님 자녀를 주셨어요. lo confesamos juntos. A todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 아멘. Amén. 이 이름을 영접하면 하나님 자녀가 되는 거예요. Es que si lo crees y lo recibes, te vuelves hijos de Dios. En Romanos 10:13 dice que si invocares su nombre, recibirás la salvación. Que si invocas su nombre, recibes la salvación. Si vemos hoy en Hechos 3:6, 내 이름 성령의 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 자, 안전되게 왜안 생각인가? ¿Por qué es cojo el cojo? Porque no tiene fuerza de los pies y no puede andar, ¿verdad? 육신의 그런 적이 충분히 있다는 그런 얘기. Pero podemos ver cómo en el momento que escucha este nombre, sus tobillos se reafirman. 16장 10절 18절에 보면 Si, 16장 10절 18절에 보면 si vemos en Hechos 16, del 16 al 18, 이 이름 부를 때 이시다라는 얘기. cuando escuchan este nombre, los demonios huyen. 여성이 바울을 계속 괴롭혔는데 Había una muchacha endemoniada que seguía y molestaba a Pablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vete. Y se fue. 온 하늘에 있는 자와 땅에 있는 자와 땅 안에 있는 자를 부를 수밖에 없는 능력이 El demonio la abandonó en ese momento. Es un nombre que toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se dobla delante de él. 이름을 주셨어요. Es un nombre que si oráis en su nombre, recibiréis respuesta. 자, 제가 만약에 크레딧카드를 본인이 줬다. Vamos a pensar que mi tarjeta de crédito se la doy al pastor Toñín. 계산하고 써. Entonces le dijo, úsala todo lo que quieras. Entonces le usará todo lo que quiera. 처음 De la misma forma, 그리스도 이름을 주셨어요. Dios me ha dado el nombre de Cristo. 기도할 때 흑암이 묶어집니다. Cuando oras en el nombre de Jesucristo, la oscuridad es quebrantada. 자인데요. Si lo aceptas, es que te vuelves hijo de Dios. Si lo invocas, recibes la salvación. 신의 문제를 해결되는 이름이에요. Es un nombre que soluciona el problema físico. Es un nombre que hace que los demonios huyan. 아무리 기도하는 이름이에요. Es un nombre que hace que toda rodilla se doble. 기도 대답받을 때. Es un nombre que si oráis, recibiréis respuesta. 아멘. 아멘. 이 예수 이름으로 이 권능을 사용해서 기도하신 거예요. Tenéis que orar en este nombre. 자, 마치겠습니다. Voy a acabar. 결론을 마치겠습니다. Es la conclusión. 자, 일주일 동안 여러분이 앞으로 인생에 중요한 결단을 갖게 되십시오. Durante toda esta semana y para toda vuestra vida, tomar esta determinación. 마음과 뜻을 정고 시간을 정해서 기도를 시작합니다. Marcar el tiempo y empezar a orar. 지금까지 기도 잘 안 됐다. Hasta ahora yo no he podido disfrutar de la oración. 내가 대충 그냥 기도 안 했다. Es que solo he orado así un poco como me ha dado la gana. 기억이 잘 안 난다. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me puse a orar. 지금 나한테 기도 시켰다. 겁나서 괜찮다. Incluso si ahora el pastor me pide que ores, que no sé qué orar. 그런 사람 있습니까? ¿Hay personas así? 지금부터 기도를 결단하시죠. Desde hoy empezar a determinar para la oración. 축복의 눈. La oración no ha de ser algo que te cargue, sino una bendición. 그리고 세 가지 일어나서 본 Entonces ocurrirán tres cosas. 세상이 미식할 수밖에 Empezarás a ver tres cosas en el campo. 제가 하나님 따라 명칭. ¿Cuál es el único problema y el problema del mundo? 이런 해답은 오직 그리스도십니다. Entonces, ¿cuál es la respuesta al problema del mundo? Solo 그리스도. Solo Cristo. 예수 es el Cristo. Jesús es el Cristo. 이런 해답. Entonces, es la única respuesta. 그리고 이런 시오. Entonces, 이름의 권능을 사용하십시오. se levantará la verdadera sanidad.
여러분 질병 가운데 있습니까? ¿Estáis en medio de enfermedades? 여러 가지 어떤 말 때문에 두려움과 아픈 게 있습니까? ¿Estáis en medio de algún dolor? 집안에 저주제약이 끊임없이 닥치고 있습니까? Continuamente en vuestra familia hay el mismo tipo de desastre que se repite. 그렇지 않은 사람들이 일어나고 있습니까? ¿Ocurren accidentes alrededor vuestra continuamente? 예수 그리스도의 권능을 En 사용하십시오. el nombre de Jesucristo, utilizar esa autoridad. 그리고 이런 것들이 말이죠. En el nombre de Jesucristo. 그래서 우리 가정의 모든 것을 무너뜨리고 Por eso, quebrantar toda la oscuridad, 그리스도 이름의 권세를 삼면서 가정의 저주제약 능력을 무너뜨리는 것입니다. derrumbando todas las fortalezas de Satanás. 하나님의 권세를 무너뜨리는 것입니다. Es solo en el nombre de Jesucristo 여러분에게 중요한 축복이 시작되기 바랍니다. que estas bendiciones estén en sus vidas. 오늘 제가 많은 시간 동안 이야기를 나눴습니다. Es que he hablado un mensaje un poco largo. 그때보다 시간이 많이 길어졌고 상당히 좀 좁은 시간이라고 제가 알고 있습니다. Pienso que hace también mucho calor y que ha sido un poco largo. 그러나 제 마음에 여러분에게 꼭 이 사실을 알려드리고 싶습니다. Pero en mi corazón, de verdad que quería que de verdad conozcan esta realidad, que es aquello que han de disfrutar, 여러분에게 보아야 될 것이 번째. donde es donde han de determinar la conclusión y qué han de ver. 여러분은 세계복음화의 전도자가 될 수 En el momento que empiecen a ver esto, podrán ser los discípulos que pueden hacer la evangelización del mundo. 베드로가 능력이 많아서 아름다운 일을 세운 게 아닙니다. No es porque Pedro tenía un poder que podía levantar, entonces que se levantó un cojo. 이 기적이 아니 El mayor milagro no es que el cojo se levantó, 문제가 어디서 왔는지 sino que Pedro pudo entender de dónde viene este problema. ¿Cuál es la respuesta a este problema? 권능이 무엇인지 ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado en Cristo? 이 기적을 만드는 Que pudiera ver esto es el mayor milagro. 그 축복이 시작되길 바랍니다. Que esta bendición empiece en sus vidas también. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리가 진정으로 누려야 될 것이 무엇이고 보아야 될 것이 무엇인지 깨닫게 하심을 감사합니다. Que podamos entender qué es aquello que tenemos que disfrutar y aquello que tenemos que ver. 이 투나텍 지역에 새로운 전도 운동이 시작되게 하옵소서. Que en Tulán 5 se pueda levantar un nuevo movimiento de evangelismo. 이 일만 붙잡고 기도를 결단하고 전도를 결단하게 도와주시고 Ayúdanos a determinar para la oración y el evangelismo. 세상의 실패를 보는 유일한 해답을 보는 눈을 열어주시옵소서. Que podamos abrir nuestros ojos para entender cuál es el problema por el que el mundo fracasa. 권능을 깨닫고 그 이름을 사용해서 번전을 사용하는 기쁨을 시작되게 하옵소서. Que podamos empezar a orar disfrutando de la autoridad que se nos ha dado en el nombre de Jesucristo. 이 커넥션 크리스티아나의 교회의 새로운 시작이 생길 수 역사에 좀 Que sea un nuevo comienzo en esta iglesia, Conexión Cristiana. 살아계신 예수께서 받들어 간절히 기도합니다. En el nombre de Jesucristo oramos. 네, Amén. 감사합니다. Gracias.